Vamos a trabajar los conectores lógicos, que también son parte de la lógica formal. Pensemos en dos proposiciones. Por ejemplo, este niño tiene pantalón corto y este niño tiene el pelo negro. ¿Se te ocurre alguna manera de conectar estas dos proposiciones simples? Seguro que sí. Hay diferentes maneras de conectar dos proposiciones simples. En este tema vamos a ver algunas de ellas. Esa conexión entre dos proposiciones se hace mediante lo que se conoce como conectores lógicos. Una manera de conectar esas dos proposiciones es usando el conector y. Este niño tiene pantalón corto y tiene el pelo negro. Otro conector es o y quedaría la proposición como este niño tiene pantalón corto o tiene el pelo negro. Una tercera forma que vamos a ver es el conector o. Este niño o tiene pantalón corto o tiene el pelo negro. Las proposiciones, como las que tenemos en los ejemplos anteriores, se denotan por letras. Normalmente se empieza por la P y se sigue en orden alfabético. Si tenemos más de una proposición, se nombrarían con Q, R, S, etc. Esas conexiones entre proposiciones simples permiten establecer lo que se conoce como proposiciones compuestas. Para comenzar, vamos a ver el primer conector, que va a ser la conjunción y. Se denota por una V invertida. Dadas las dos proposiciones que teníamos en el ejemplo, aquí tenemos la proposición resultante mediante el conector y. ¿En qué casos piensas que esta proposición compuesta será verdadera o falsa? Bien, pues será verdadera cuando se cumpla que el niño tiene pantalón corto. Sería la primera proposición. Y también tiene el pelo negro, que es la segunda. De manera que se deben cumplir las dos condiciones que están conectadas mediante el conector y será falsa en el resto de los casos. Aquí lo tenemos con los mismos ejemplos anteriores. Tenemos la proposición en una fila y diferentes figuras por columnas. Se trata de decir en qué casos esa proposición es verdadera y en cuáles no. En el primer caso observamos que el niño tiene pantalón largo, pero sin embargo tiene el pelo negro. Por tanto, se cumple la segunda proposición. Como la primera no se cumple, sería falsa. En el segundo caso, en cambio, se cumple la primera condición porque el niño tiene pantalón corto, pero no se cumple el color de pelo, por tanto también sería falsa. En el tercer caso, se puede observar que se cumplen las dos condiciones, tanto la longitud del pantalón como el color del pelo, por tanto es verdadera. Y en el cuarto caso no se cumple ninguna de las dos condiciones, por tanto es falsa. De manera general, lo que hemos visto en el ejemplo quedaría expresado de esta forma. Dos proposiciones conectadas mediante el conector y forman una nueva proposición, que será verdadera cuando las dos proposiciones simples que lo forman sean verdaderas. En la tabla de verdad de la conjunción queda expresada esta información. En el caso de que tanto P en la primera columna como Q en la segunda columna sean verdaderas, P y Q, que aparece en la tercera columna, será verdadera. En el resto de casos, P y Q sería falsa. El segundo conector es O y se expresa mediante una V para conectar las dos proposiciones simples. En el ejemplo que teníamos sería: este niño tiene pantalón corto o tiene el pelo negro. ¿Cuándo crees que será verdadera o cuándo crees que será falsa esta proposición? Bien, en este caso será verdadera cuando o bien el niño lleve pantalón corto o bien tenga el pelo negro, o también cuando se dan las dos situaciones. Si el niño tiene pantalón corto y además tiene el pelo negro, también se cumpliría esta condición, porque en particular se daría para una de las dos proposiciones y será falsa para el resto de los casos. En este ejemplo volvemos a las figuras que teníamos inicialmente. ¿En qué casos crees que será verdadera o falsa esta proposición? Bueno, en el primer caso vemos que aparece con un pantalón largo y que tiene el pelo negro,
Por tanto, como se cumple una de las características que están separadas por la O, en este caso el pelo negro, pues es verdadera. En el segundo caso ocurre lo mismo. Se cumple que el niño tiene el pantalón corto, por tanto es verdadera porque se cumple una de las dos características. En el tercer caso se dan las dos características. Bien, pues como en particular se da una de ellas, también es verdadera. En cambio, en el último caso no se da ninguna de las dos características. Por tanto, no es verdadera para ninguna de las dos proposiciones. En conjunto es falsa. De manera general, dos proposiciones conectadas mediante la disyunción inclusiva o forman una nueva proposición, que será falsa cuando las dos proposiciones simples que la forman sean falsas. Esto queda registrado en la tabla de verdad también. Con una de las dos proposiciones que sea verdadera, ya es suficiente para que P o Q sea verdadera. Solo sería falsa, como vemos en la última fila, cuando las dos proposiciones que componen sean falsas. El último conector que vamos a ver es O, que se le llama disyunción exclusiva. Veremos ahora por qué. En este caso, las dos proposiciones del ejemplo inicial serían conectadas por O, como este niño o tiene el pantalón corto o tiene el pelo negro. ¿En qué caso será falsa o verdadera esta proposición compuesta? Pues será verdadera cuando se cumpla una de las dos proposiciones, pero no ambas. O bien que el niño tiene el pantalón corto, pero no tiene el pelo negro, o bien que el niño tiene el pelo negro, pero no tiene el pantalón corto. Y será falsa cuando se cumplan las dos proposiciones o cuando no se cumplan ninguna de las dos. De nuevo, volviendo al ejemplo inicial, observamos que en el primer caso, como se cumple únicamente una de las dos condiciones, esa proposición compuesta sería verdadera. En el segundo caso, también, porque se cumple únicamente una de las dos condiciones. En el tercer caso, dado que se cumplen las dos condiciones, sería falsa. Y en el cuarto caso, como no se cumple ninguna de las dos condiciones, también sería falso. En este caso, dos proposiciones conectadas mediante la disyunción exclusiva o forman una nueva proposición, que será verdad únicamente cuando una de las dos proposiciones simples que la forman sea verdadera. En otros casos será falsa. Esto de nuevo queda recogido en la tabla de verdad de la disyunción exclusiva. Aquí es importante hacer una aclaración, porque no hay una distinción evidente entre cómo se usan el lenguaje natural y el lenguaje formal las disyunciones inclusiva y exclusiva. En general, casi siempre que se usa en el lenguaje cotidiano la O, entendemos que hay que elegir una de las dos opciones. En cambio, el enunciado correcto para que el resultado fuera que tenemos que elegir una de las dos opciones sería O. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿esta mañana desayunaste con café o con té? Lo habitual es decir que fue con una de las dos cosas, pero sería válido desde el punto de vista de la lógica formal también si respondiéramos con un té y un café. De manera que la pregunta correctamente formulada dentro de la lógica formal sería, ¿esta mañana desayunaste o con un té o con un café? Finalmente, el contexto ayuda a saber si la O que se está usando es inclusiva o exclusiva. Aquí van algunos ejemplos. ¿Después de clase fuiste al cine o al teatro? Pues si el cine y el teatro son a la vez, se tuvo que elegir uno de los dos. En un contexto más cercano al niño usamos expresiones como ¿quieres un helado de fresa o de chocolate? En realidad lo que esperamos que nos responda es uno de los dos sabores, pero desde el punto de vista de la lógica formal, si eligiera los dos sabores también sería válido. Por tanto, la pregunta correcta sería ¿quieres un helado o de chocolate o de fresa? Es importante tener en cuenta estas cuestiones en nuestra comunicación con los niños de 0 a 6 años.